Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. En el capítulo de hoy nos acompaña un gran invitado, él es Álvaro, él es un colega, psicólogo, actualmente está estudiando su maestría en psicología clínica y nos acompaña hoy a compartir su experiencia de vida y cómo la adicción lo acompañó por largos años en su adolescencia. Así que le doy la bienvenida a Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a este espacio Entre Adictos. Hola Ivonne, muchísimas gracias por la invitación a venir y compartir mi experiencia acá contigo. Bueno, Álvaro, hoy tenemos un tema bastante interesante y es el despertar espiritual. Pero antes de hablar del despertar espiritual, para los oyentes que nos están acompañando el día de hoy, ¿por qué no les contamos por qué decidimos tocar este tema? Porque antes de vivir un despertar espiritual, tenemos como un proceso de negación, un proceso de no querer dejar las drogas o la vida adictiva. Desde tu experiencia, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, Álvaro. Ivonne, completamente de acuerdo contigo que este es un tema fundamental cuando hablamos de adicciones. En mi experiencia personal, yo tuve 3 procesos internado y no fue sino hasta el tercer proceso en el cual pude empezar a vivir eso que llaman el despertar espiritual. En mis primeros 2 procesos, la verdad es que, tal cual como tú lo dices, estaba todavía en un proceso de negación. Digamos que mi primer proceso, yo no me consideraba adicto aún. Había tenido algunas problemáticas por cuenta del consumo, pero no me consideraba un adicto. Y era menor de edad y en medio de mi inmadurez yo pensaba, no, es que cómo voy a cumplir los 18 sin tomarme un trago. Y pues yo tenía muy claro que cuando cumpliera los 18 pues me iba a emborrachar. Y pues dicho y hecho, así fue. Me recaí en ese momento pensando que podía controlarlo, pero al poco tiempo nuevamente pues se me salió de control el consumo. Luego estuve interno nuevamente y pues ese segundo proceso ya me lo tomé con algo más de seriedad, ya con más compromiso, más dedicación, y estuve limpio más o menos 1 año y 2 meses, pero en ese momento me terminé recayendo porque todo estaba tan bien que yo pensé que ya podía controlarlo. Todo estaba marchando bien en mi vida, tenía buena relación con mis familiares, me estaba yendo bien en la universidad y pensé que ya lo había logrado y me terminé recayendo. Nuevamente pues tocando muchos fondos, sufriendo mucho. Y no fue sino hasta este tercer proceso que te cuento en el cual ya llegué completamente rendido, completamente dispuesto a hacer caso en todo lo que me tocaba hacer, porque en mis otros procesos la verdad es que no hice caso. Terminé acomodando el programa a lo que a mí me convenía. Las cosas que quería obedecer las obedecía, pero con las que no estaba de acuerdo no las obedecía. Y no fue sino hasta este último proceso en el cual decidí entregarme por completo y obedecer todas las recomendaciones, hacer el programa al pie de la letra, en el cual pues pude parar y lograr pues los 7 años que llevo sobrio hasta este momento. Y digamos que en estos 7 años, retomando un poco el tema del despertar espiritual, hay personas que sienten que llegan a ese despertar espiritual por alguna experiencia cumbre, de pronto les salió un trabajo soñado y de un momento a otro pues eso les genera ese despertar espiritual, de pronto tienen un hijo, alguna cosa por el estilo, pero en mi experiencia personal fue un cúmulo de pequeñas cosas, fue ir como cogiéndole amor a la vida, fue ir cogiéndole amor a los pequeños detalles, a
disfrutarme una taza de café, a ver un atardecer hermoso, a ir a disfrutar del mar, a compartir con mi familia, a darme cuenta pues que las relaciones con mis amigos eran sumamente importantes y que tenía que encontrar vínculos más allá del consumo y vínculos genuinos y sinceros donde pudiera expresarme con sinceridad y tener relaciones cercanas desde el corazón y no en torno a la fiesta. Y fue gracias a ese despertar del disfrutarme las pequeñas cosas, del ir viviendo el día, el aquí, el ahora, al máximo, intentando de verdad disfrutarme el presente, disfrutarme cada pequeña actividad que hago desde que me despierto, me baño, voy a la universidad, estudio, absolutamente todo fue que le fui cogiendo ese amor a la vida, ese amor a los pequeños detalles y eso para mí fue lo que desencadenó en el despertar espiritual. Escuchándote, Álvaro, me identifico un montón contigo porque básicamente empecé procesos a los 17 años y en mi cabeza había una estructura de negación de cómo podía tener una vida con sentido y funcional socialmente con temas sobre todo en el alcohol. Y digo que me siento identificada porque yo también pasé por 3 procesos, 2 procesos de internado y el último fue ambulatorio, donde en esos 3 procesos mi percepción frente a la vida siempre era con el tema de las sustancias. Creo que a pesar del dolor de mi familia, a pesar de generar pues procesos psicológicos, de tener acompañamientos, de entender un poco la adicción, en el impacto que estaba generando en mi vida, yo realmente no quería cambiar y no quería generar un cambio no solo en temas de sustancias, sino en estilo de vida, amigos, rumba. Y hoy entiendo que era para mí importante esa faceta de Ivonne en relación como con el mundo. Entonces yo no concebía el despertar espiritual en esos procesos porque yo iba en contra de la vía de lo que era el proceso de recuperación. Y escuchándote un poco, Álvaro, yo me acuerdo de la dificultad, por ejemplo, de hacer caso, de seguir haciendo lo que quería, de pronto con procesos de abstención, algunos largos, otros más cortos, pero no queriendo renunciar, ¿sí? No queriendo renunciar a lo valioso de lo que representaba ser Ivonne con la sustancia. Entonces, contándote un poco esto frente a mi experiencia, las pérdidas pues fueron bastantes y a pesar de esa pérdida de dolor, no había esa conexión con el despertar espiritual. Cuéntame, Ivonne, ¿cómo viviste tú ese despertar espiritual? Bueno, el despertar espiritual para mí llegó un poco tarde, pero lo que te digo, desde la negación. Yo duré casi 9 años tratando de llevar una vida funcional con alcohol. Hice como un proceso de separar que el problema era las sustancias y no el alcohol. Entonces digo que un proceso tarde porque duré bastantes años tratando de ser funcional y tratando de mostrarme y mostrarle al mundo que podía consumir con éxito. En esos 9 años yo no encontré realmente un despertar espiritual pues por el consumo activo. Cuando ya logro generar el proceso ambulatorio, que fue el que más me costó, pero logré para llevar ahorita 11 años en recuperación, fue uno, yo lo sentí con el tema de mi hijo. Sentir que iba a perder a mi hijo fue la conexión con la vida, como tengo que estar bien para mí y si estoy bien, pues él va a estar bien. Y después de como ese boom, digo yo, como de energía de entender que necesitaba la ayuda, porque ya no estaba yo sola, sino pues a diferencia de tu caso, pues yo ya tenía un hijo, logré empezar a conectarme con la vida. El despertar espiritual para mí se dio en poder ser mamá, en poder ser amiga, en poder disfrutar
una comida, porque es que ni siquiera lo hacía en consumo. La espiritualidad para mí en proceso de recuperación se dio en el proceso de conectarme con mi vida, y yo lo definiría con una palabra de poder ser en el mundo y ser feliz con el tema social, con mi carrera, con mis amigos, con un poco con lo que tú decías, Álvaro, frente a como sentirse uno vivo. Y básicamente siento que a través de los años he podido seguir generando ese contacto con el tema del despertar espiritual. Ivonne, muchísimas gracias por lo que nos compartes. Creo que ese tema de la negación lo inmoviliza a uno para uno poder intentar hacer algo con respecto a su problemática de la adicción, ya que al uno no ser capaz de reconocer el daño que se está haciendo uno mismo, el daño que le está haciendo a los demás, el hecho de no poder controlar la sustancia a la que uno está enganchado en el momento, no le permite a uno evolucionar, no le permite a uno progresar y lo estanca a uno en las pérdidas, porque cuando uno está en ese proceso adictivo, lo único que deja eso son pérdidas. Pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas laborales, pérdidas académicas, todo tipo de pérdidas. Y en contraste, el despertar espiritual es la ganancia, como lo veo yo. En el despertar espiritual, tú te reconectas con el mundo, te reconectas con la vida, te reconectas contigo mismo, recuperas tu autoestima, recuperas tu amor propio, recuperas los vínculos que habías dañado durante tu tiempo de consumo. Yo, por ejemplo, pude empezar a estudiar 2 carreras y graduarme de 2 carreras, algo que para mí hubiera sido impensado en consumo activo. Pude empezar a tener una relación hermosa con una persona y vivirla desde la autenticidad y no desde los miedos, desde el dolor, las inseguridades. Son muchísimas las ganancias que creo que uno logra cuando llega a ese despertar espiritual. Bueno, Álvaro, tal vez hoy tenemos muchos oyentes que se están identificando con esas pérdidas o otros también con esas ganancias que da la recuperación. ¿Cuáles son esas recomendaciones o cómo podríamos llegar a que las personas que nos están escuchando hoy puedan encontrar ese despertar espiritual? Ivonne, yo creo que el contrario de ese despertar espiritual es la sensación de vacío, la sensación de no hallarse, la sensación de sentirse perdido en el mundo. Y para uno encontrarse, para uno poder llegar a ese despertar espiritual, uno tiene que conectarse con el sentido, con lo valioso en la vida. De pronto, si uno no tiene muy claro qué es lo que le parece a uno valioso, qué es lo que lo llena a uno, uno puede remitirse a experiencias pasadas, de pronto en la infancia, de pronto en la adolescencia, de pronto en otro periodo de vida, y pensar tal vez en actividades que lo hicieron a uno feliz, que le dieron a uno gozo, que lo hicieron sentirse satisfecho y pleno con la vida. Creo que en eso consiste el llegar al despertar espiritual, en reconectarse con aquellas cosas valiosas que uno vivió, en intentar ser la mejor versión de uno mismo, vivir una vida a partir de valores, de principios, vivir conectado con el mundo, intentar disfrutarse las cosas, no proyectarse al futuro, ni quedarse revolcándose en el pasado y lamentándose por las cosas que ocurrieron, sino aprovechar el presente, vivir el aquí y el ahora al máximo, sacándole el máximo provecho y viviendo todas las experiencias de la forma más plena. Bueno, Álvaro, yo también le sumaría a lo que dices, empezar a trabajar el solo por hoy. Pienso que el aquí y ahora es algo que en la Matrix, digo yo, es difícil por temas laborales, no solo en temas del consumo, sino cuando estamos en el día a día, olvidamos la importancia de la conexión con lo que tenemos aquí y ahora. Otra conexión que siento que nos puede servir para el tema del despertar espiritual son las fuentes de valor. Y las fuentes de valor nosotros los llamamos a personas, situaciones, acciones y objetos que nos den sentido, que nos conecten. Paradójicamente, en consumo activo las tenemos y lo que hacemos es daño y generar mucho dolor. El despertar espiritual desde las fuentes de valor es poder generar esas pequeñas acciones diarias de conexión
con personas que para ti sean importantes, con lugares, con objetos tan sencillo como algún saco, algo que te dé conexión, lo llamamos como algo que te dé calorcito y te impulse a vivir el aquí y el ahora. Yo recomendaría un poco frente a esas fuentes de valor. ¿Tú crees que podemos también alguna otra recomendación para las personas que nos están escuchando hoy? Sí, ahora que hablabas de esas fuentes de valor, pienso que también es importante reconectarse con los proyectos, con las metas, con las misiones que uno deja atrás, porque en consumo activo uno deja atrás muchos sueños, muchas ambiciones, muchos proyectos, y de pronto retomar todos esos proyectos lo puede ayudar a uno a reconectarse y a vivir ese despertar espiritual, ese despertar que lo lleva a uno a ser la mejor versión de uno mismo, aprovechar el tiempo, aprovechar el aquí y el ahora. De pronto si mi sueño era estudiar una carrera de la cual me retiré porque no podía pasar las materias en consumo, retomarla. De pronto si mi sueño era escribir una canción, sentarme, coger la guitarra y componer mi canción. Son una infinidad de cosas que pues son relativas a la persona, relativo pues al sueño, a la meta que tuviera la persona. Si la persona quería ser futbolista, volverse chef, lo que sea que fuera su sueño, su meta, es como una oportunidad nueva para lograrlo, una oportunidad nueva para perseguir aquellas metas que se abandonaron y que se dejaron atrás a cuenta del consumo activo. Bueno, Álvaro, estamos llegando al final de nuestro capítulo Despertar Espiritual entre Adictos. Quiero darte las gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia. Esperamos que nos acompañes en un próximo capítulo y esta es tu casa, Álvaro. Muchísimas gracias, Ivonne, por invitarme a hablar de este tema tan hermoso, y espero que los oyentes se lo hayan disfrutado y se hayan llevado algo valioso para su vida. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.